Saludamos a Eduardo, muy buenos días. Muy buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Bueno, estamos aquí de nuevo para seguir comentando temas que interesan a todos o que nos pueden afectar de alguna u otra manera a lo largo de nuestra vida. Y hoy vamos a hablar de la depresión, que es una enfermedad que tenemos entendido, se caracteriza por una tristeza persistente y que puede afectar a más personas de lo que creemos. Uh-huh. Eduardo, para empezar, ¿cómo defines tú qué es la depresión? Bueno, pues como tú muy bien dices, Jesús, hoy vamos a tocar un poco el tema de la depresión, y para que la gente lo entienda, la depresión es un trastorno del estado del ánimo que principalmente afecta a la manera en la cual cómo te sientes, cómo piensas y cómo afecta esto a tu manera de vivir. Eso a grandes rasgos diríamos en qué consiste la depresión. No es lo mismo que estar triste o pasar por un momento de tristeza, ¿no? Correcto. Efectivamente, una cosa es la tristeza y otra cosa es la depresión, ¿no? ¿En qué se diferencia tener un estado de ánimo triste a tener realmente lo que es una depresión? La tristeza, evidentemente, es un sentimiento, ¿vale? Y, evidentemente, más que un sentimiento, la tristeza es una emoción, ¿no? Estoy triste. Entonces, claro, eso, para que la gente lo entienda, digamos que tiene un periodo de tiempo donde yo a lo mejor me puedo sentir triste o puedo estar triste, pero claro, yo sé que eso tiene un principio y tiene un final. En la depresión eso no pasa. En la depresión ese estado de tristeza se alarga en el tiempo durante meses e incluso años. Entonces, evidentemente, si hay alguien que nos esté escuchando y que está experimentando una tristeza y lleva ya varios meses con esa tristeza, que se ponga en contacto con un profesional de la salud. ¿Cuáles suelen ser las causas de una depresión? ¿De dónde nos viene? Pues mira, Jesús, las causas de la depresión son varias, ¿vale? La primera de ellas, y te diría que en cierto modo puede ser incluso hasta controvertida, hace referencia a los factores genéticos, ¿no? ¿A qué me refiero con factores genéticos? Pues me refiero que si, por ejemplo, nuestro padre o nuestra madre ha sufrido depresión porque nuestros abuelos lo han sufrido, sí que es verdad que existe una pequeña parte de un componente genético, no se sabe a ciencia cierta qué porcentaje exacto, pero sí se sabe que hay un componente genético que te puede determinar a la hora de sufrir depresión o no. Esto no quiere decir que aunque exista ese componente, la persona vaya a tener depresión, ¿vale? Aquí quiero hacer un inciso. Uh-huh. No significa que porque nuestros padres o nuestras madres tengan depresión, nosotros vayamos a tener depresión, pero sí que puede existir ese factor o ese componente genético. Uh-huh. O sea que nos puede venir de familia y aunque no la tengamos en este momento, en alguna fase de la vida se pueda manifestar, Correcto. Somos más proclives a padecerla. Sí, efectivamente. Uh-huh. Y Eduardo, ¿cómo afecta también nuestros cambios, dependiendo de la edad, los cambios hormonales? Quizá a la mujer le pueda afectar más por esos cambios de hormonas también. Correcto. Otro de los factores, otra de las causas, mejor dicho, de las que hablamos con la depresión es que hablamos de un cambio hormonal. ¿Qué significa esto? Como tú bien dices, Jesús, va orientado al ámbito de la mujer. Y te pongo el ejemplo más claro, creo que sería la depresión posparto, ¿no? Evidentemente el embarazo, la mujer está expuesta a una serie de cambios hormonales muy fuertes, y esos cambios hormonales llevan asociados, un cambio hormonal lleva asociado un cambio en el estado de ánimo. Entonces hay veces que yo me puedo encontrar muy bien, en este caso la mujer se puede encontrar muy feliz, o hay veces que al revés se puede encontrar muy triste, ¿no? Tener una tristeza profunda. Uh-huh. En el caso de la depresión posparto, no solamente, aquí quiero hacer otro inciso y quiero dejar claro que no solamente influye el cambio hormonal, que por supuesto que influye, pero influye en otra serie de factores como por ejemplo la imagen corporal, ¿vale? Sí. El tema, por ejemplo, del sueño, que evidentemente se duerme menos, el tema o los pensamientos intrusivos de ¿llegaré a ser buena madre? ¿Daré la talla? ¿No daré la talla? Es decir, con esto quiero hacer hincapié en que hay toda una serie de factores, ya no solo el factor hormonal, sino en el caso de la depresión posparto, que influyen a la hora de que la mujer, en este caso, derive hacia ese trastorno. ¿Y qué papel juegan las distintas dificultades que nos encontramos en la vida, ¿no? Porque no es lo mismo una persona que le va bien en el trabajo, con la familia, con los amigos, que otro que tiene dificultades, que está en paro, que tiene unas carencias económicas. ¿Eso cómo nos afecta?
Yo creo que esta es la mayor causa de depresión de todas las que vamos a tratar aquí hoy. Llevamos ahora mismo 2, que son los factores genéticos y los cambios hormonales, y yo creo que esta es la mayor, ¿no? Haciendo referencia al estrés y a los eventos de la vida en general. Con lo que tú me has dicho, por supuesto, no es lo mismo una familia o una persona que goza de una estabilidad económica, que tiene un trabajo y que, vamos a decirlo entre comillas, como que le va bien en su día a día, ¿vale? Que una persona, yo he tenido pacientes, te pongo ejemplos reales míos, que llegan a consulta y me dicen, oye Edu, me despidieron la semana pasada del trabajo. Yeah. Y evidentemente cuando eso ocurre, aparece un cambio en la persona. Yo siempre digo que cuando aparece un cambio en la persona, los 2 principales factores que se alteran es la alimentación y el sueño, y a raíz de ahí se va haciendo como la bola cada vez más grande. Por eso siempre intentamos trabajar desde una etapa muy precoz para poder intervenir lo antes posible. ¿A qué me refiero con esto? Te pongo otro ejemplo, ¿vale? A raíz, por ejemplo, de una ruptura de pareja. Hay gente que también viene a consulta que a raíz de una ruptura de pareja ha perdido la motivación, ha perdido las ganas, ha perdido la alegría, y entonces se levanta un día y no tiene ganas de hacer absolutamente nada, no tiene ganas ni de trabajar, ni de ir a hacer deporte cuando antes realmente sí iba o tenía una rutina previa de, por ejemplo, ir al gimnasio, ¿vale? Esos son casos reales que a mí me han pasado. Entonces yo lo que intento, por supuesto, se trabaja una parte emocional y una parte de lo que nosotros llamamos la activación conductual, es decir, se trata de que la persona vaya cogiendo ese dinamismo y esa rutina y esa planificación, entre comillas, para volver a reactivarse, ¿vale? Por supuesto, también depende de los tiempos que tenga la persona. No es lo mismo una persona que esté en este estado 1 o 2 años a una persona que esté en este estado desde 6 meses o incluso 8 o 10 años, que me he encontrado casos de todo en consulta, ¿no? Uh-huh. Y otro factor que se me ocurre, Eduardo, puede afectarnos, podría ser las enfermedades médicas. ¿Cómo nos van a llevar también a una depresión, el poder padecer alguna enfermedad? Pues en el caso de las enfermedades médicas, Jesús, es algo también muy complicado porque te pongo ejemplos, ¿no? Las personas que van a hemodiálisis, por ejemplo, o las personas que son diabéticas, ¿vale? O las personas que de repente le diagnostican un cáncer. Es decir, cuando a ti de repente te dan la noticia desde el punto de vista médico y tú sabes que tu vida va a cambiar, porque, por ejemplo, una persona que le dicen, a mí me ha pasado esto en consulta, ¿no? Una persona que le dan la noticia de que va a ser diabética. Sí. Entonces tú ahí tienes que cambiar tu vida, porque tú ahí lo tienes que llevar todo controlado, tienes que pincharte insulina, tienes que controlar todos los niveles de azúcar en sangre, y eso evidentemente implica un cambio que hasta el día de hoy tú no lo has incluido en tu vida. Entonces, claro, eso sí que es verdad que puede repercutir de forma negativa en la persona, en el sentido de que existe como cierto rechazo con uno mismo a la hora de decir, yo no quiero que mi vida sea así, pero no me queda más remedio que aceptarlo, porque ya me lo han dicho y ya no hay vuelta atrás. Es decir, o empiezo con este tratamiento y con este diagnóstico, o probablemente me pueda meter en un lío, ¿vale? Uh-huh. Si eso no se trata de forma precoz, como te he comentado anteriormente, a la larga sí que es verdad que existe la posibilidad de que esa persona pueda desembocar en un trastorno depresivo. Uh-huh. Otro ejemplo que te pongo dentro de las enfermedades médicas es lo que te he dicho antes, de una persona que le diagnostican un cáncer, o una persona que, por ejemplo, tiene que ir a hemodiálisis. Claro, tú ya sabes que eso evidentemente pues te cambia la vida, o sea, te cambia absolutamente todo, y ese cambio de vida, esas ganas que tú antes a lo mejor sí tenías, esa motivación, ese impulso, ese estado de ánimo positivo, ahora quizá a lo mejor como que se te opaca tras la noticia, y es con eso con lo que realmente hay que trabajar. Uh-huh. ¿Y el consumo de alcohol y otras sustancias puede influir también? Por supuesto, sí que es verdad que hay un porcentaje, no muy alto, pero por pequeño que exista, al final tú consideras una droga, cualquier sustancia que ingerida, que siendo ajena al organismo e ingerida, produce una alteración en el sistema nervioso central, ¿no? Entonces, claro, cuando tú hablas de alcohol, de tabaco, de marihuana, de cualquier tipo de droga o de sustancia, sí que te hace, realmente eso lo que produce es una alteración del estado de ánimo dentro del organismo. Entonces, claro, eso alargado en el tiempo, y es donde vamos siempre, ¿no? Cualquier conducta alargada en el tiempo, la probabilidad que tú tienes de desarrollar o de sufrir una depresión es mayor, ¿vale?
Eduardo, para que nos hagamos una idea, ¿cómo se siente, cómo se suele sentir una persona que tiene depresión? Pues mira, Jesús, una persona que tiene depresión, cuando se levanta por las mañanas, siente que la vida no está hecha para ellos, siente que la vida les pesa, no tienen ganas de hacer absolutamente nada, han perdido la motivación y la alegría y las ganas de vivir, en el sentido de no hay nada que me llame la atención, todo me aburre, todo me da pereza hacerlo. Y entonces, claro, cuando tú estás trabajando con una persona en ese punto, yo lo primero que hago es hacerle ver que si ellos... Porque hay muchos que me dicen, es que no tengo motivación por hacer las cosas. Y yo es lo que digo siempre, digo, la motivación estando en el sofá de tu casa generalmente no va a venir sola. O sea, uno también, que por eso lo que te comentaba antes, se trabaja la parte de activación conductual. Uno tiene que hacer o realizar una serie de conductas que aún sin tener ganas, entre comillas, se tiene que obligar un poco. Si no existe siempre esa parte de voluntad por parte del paciente, no va a haber lo que se llama una adherencia terapéutica, una adherencia al tratamiento. Entonces va a ser muy complicado trabajar con el paciente. Ahora, si existe esa adherencia, es decir, si el paciente se lo propone y empieza poco a poco a realizar todo ese tipo de cosas, verá cómo va a ir incrementando y cambiando esa pequeña conducta donde antes le generaba malestar, ahora empieza a sentirse mejor, ¿vale? Y evidentemente, pues a nivel, sobre todo lo que te comentaba antes, ¿no? De emociones, pues es como una pesadumbre, como una tristeza profunda, una agonía, una falta de sentir o experimentar placer por cosas donde yo antes sí me lo pasaba bien, sí disfrutaba, y eso sí que es verdad que es desde el punto de vista clínico es complicado y difícil cambiarlo. Yo siempre recomiendo que para empezar se lleve a cabo un tratamiento psicofarmacológico con la ayuda del fármaco, que ahora veremos unas pinceladas sobre eso, pero una vez que el paciente aparece una mejoría, hablar con el médico de cabecera o con el psiquiatra y que ya la medicación se vaya reduciendo hasta así eliminarla y quedarnos solamente con el tratamiento psicológico. ¿Y los demás podemos hacer algo por esas personas que estamos viendo que sufren una depresión? ¿Les podemos ayudar de alguna manera? Pues mira, una de las cosas más importantes que se puede hacer con una persona que tiene depresión es no estar todo el rato encima de esa persona diciéndole las cosas que tiene que hacer, porque para una persona que tiene depresión, la gente que tiene depresión ya sabe que tiene depresión y es muy frustrante ver cómo la gente o círculo cercano, familiares y amigos, está todo el rato encima de ti diciendo, venga, haz esto, haz lo otro, oblígate. Yo tiraría un poco por la rama de la comunicación, como de incluir a esa persona en el plan. Es decir, si tú, por ejemplo, tienes la costumbre de irte a andar todos los domingos con tu hermano al río, por ejemplo, incluye a ese amigo tuyo, a ese familiar, a esa madre, a ese padre, a que se vaya con vosotros, ¿vale? Pero que no suene a obligación, sino que suene a, oye, mira, nosotros vamos a hacer esto, ¿te apetece venirte? Porque no es lo mismo decírselo así que decir, es que eres un vago, nunca te vienes con nosotros. Entonces ya ahí sí que es verdad, estás utilizando una comunicación un poco más agresiva y la otra persona lo que puedes hacer es provocarle más tristeza en vez de que se lo tome de la forma contraria. Hacerle el ofrecimiento y estar disponible, ¿no? Para cuando esa persona quiera efectivamente, salir. Que esa persona entienda que tú estás disponible cuando esa persona realmente lo necesite. ¿Es tan grave el tema de la depresión en España, relacionándolo con otras enfermedades de índole mental, Eduardo? Sí, Jesús, y te voy a explicar por qué, ¿vale? El otro día estuve revisando en mi consulta el informe anual del sistema de salud del año 2022 y en ese informe te venían recogidos una serie de datos comprendidos entre el año 2016 y 2021, ¿vale? Aquí sí que tengo que hacer un inciso, y es que recordemos que en el 2019 vino el COVID, ¿vale? Sí. Y con el COVID y cuando se decretó el estado de alarma, sí que es verdad que el tema de la salud mental, la ansiedad y la depresión, o sea, se disparó, pero se disparó a unos niveles que ni yo mismo era consciente hasta que no revisé. Para que nos hagamos una idea, en población general, desde el 2016 al 2021, la ansiedad incrementó un 105%. El insomnio incrementó un 59% y la depresión incrementó un 20%. Cuando tú esto te paras a pensarlo fríamente, es bastante.
Es muchísimo, porque sí que es verdad que también concuerda con ese incremento de no poder salir de tu casa o hacerlo durante unas determinadas horas del día. Por lo tanto, cuanto más tiempo estás encerrado, sí que es verdad que si no tienes cómo matar el tiempo, te incrementa la ansiedad o aparecen problemas que a día de hoy no tenías o no sabías que tenías. Sí. Pero claro, es lo que te he dicho, el insomnio un 59%. Te lo comentaba anteriormente, una de las primeras cosas que aparecen en los cambios de la vida de una persona cuando tienen un problema o experimentan esta sintomatología de la depresión es la alimentación y el sueño. Uh-huh. Empieza con ese pequeño desbarajuste y a partir de ahí aparece lo que se llama como una bola de nieve. Entonces van apareciendo más y más problemas. Y por supuesto la depresión un incremento del 20%. Eso en población general es muchísimo, ¿vale? Y es más... en menores de 25 años del mismo periodo de tiempo, del 2016 al 2021, la ansiedad incrementó un 41% y la hipercinesia un 12%. ¿Qué es esto de la hipercinesia? La hipercinesia hace referencia a los movimientos involuntarios del cuerpo, ¿vale? Un movimiento involuntario del cuerpo también se puede asociar a un trastorno o a un tic motor, ¿vale? Esto, por ejemplo, de que yo creo que se debe, sí que es verdad que en el informe no especificaba a qué es debido esa hipercinesia, ese movimiento involuntario, pero yo creo también que hace referencia que a los menores de 25 años, sobre todo a los adolescentes, que les cuesta todavía más expresar las emociones o decir cómo se sienten, si puede ser como un mecanismo que tiene el cuerpo de expresar esa ansiedad y ese estrés que está acumulado durante tanto tiempo, ¿vale? Y ya... un último dato que te voy a dar, que es que en los últimos 10 años el consumo de antidepresivos en España ha aumentado un 40%. Somos el tercer país de la Unión Europea que más antidepresivos consume. Y eso me parece, evidentemente, una auténtica barbaridad, porque al final creo que esto desvela las carencias de un sistema sanitario a nivel psicológico que cojea por muchos sitios, ¿no? Y uno de ellos es que, evidentemente, a falta de personal psicológico sanitario, pues aumenta la farmacología, antidepresivos, ansiolíticos, sedantes, etcétera, etcétera. Sí, porque es parchear el problema, ¿no? No solucionarlo. Efectivamente, es lo que te comentaba anteriormente. Si tú a una persona que tiene depresión va al médico y el médico receta un antidepresivo, ¿qué haces? Tú te tomas el antidepresivo, pero ese antidepresivo te enseña a ponerte límites, el antidepresivo te enseña a decir que no, el antidepresivo te enseña a gestionar tus emociones, el antidepresivo te enseña a gestionar tus pensamientos intrusivos. No. El antidepresivo no te enseña absolutamente nada, es lo que tú dices, simplemente es un parche que actúa en ese momento y luego una vez que se acaba el efecto del antidepresivo vuelves a tener los mismos problemas que tenías antes. Habría que ayudarlo con esa terapia, ¿no? Efectivamente. Entonces hablaríamos de un tratamiento psicofarmacológico. Ajá. Muy bien. Bueno, todo lo que hemos hablado hoy espero que arroje bastante luz a las personas que nos escuchan y que puedan tener alguna duda o puedan estar sufriendo algún proceso depresivo o tengan en la familia a alguien que pueda necesitar de ayuda psicológica en este momento. Y tenemos también una noticia, ¿no, Eduardo? Porque finalmente ya estás instalado en tus nuevas instalaciones, ¿no? Allí en Cieza. ¿Qué nos puedes contar? Sí, bueno, después de estar 3 meses y medio en el proyecto, ya por fin tengo mi clínica propia, que la tengo situada en la calle Numancia, en el número 37 de esa calle Numancia, y ya estoy ahí operativo, ya estoy disponible, y nada, todo aquel que necesite ya sabe que ahí siempre tiene las puertas abiertas. Muy bien. Y nosotros contamos contigo para dentro de 15 días seguir desarrollando estos temas aquí en la radio. Correcto, en 15 días volvemos, Jesús. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias. Hasta luego.